Dios les bendiga, amada iglesia, gloria al Señor. Los voy a invitar que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 42 al versículo 50. Vamos a darle lectura, por eso los voy a invitar. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y así dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, y lo conoce, Señor, mejor que nosotros mismos. Sabe que hay muchas luchas, hay temores, Señor, en Él. Y aún en aquellas áreas, Señor, donde todavía nos cuesta confesarte con valentía. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos, abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Quebranta todo orgullo, toda dureza en nosotros y produce una fe genuina que no se avergüence, Padre, de Cristo Jesús. Que este mensaje, Señor, que no solo quede en nuestro oído, sino que transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente y nos muestre, Señor, de una manera cómo vivir. Guárdanos, Señor, de toda aquella fe superficial, de toda aquella religión, Señor, superficial, externa, y de todo temor, Señor, hacia el hombre. Y que al ser expuesta en esta hora tu palabra, Cristo sea exaltado, tu iglesia sea edificada y los pecados llamados al arrepentimiento por la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, el día de hoy el tema es la fe que no confiesa, no salva. Y para iniciar debemos de entender algo. Hay una fe que parece verdadera, pero en realidad esa fe es una fe que no salva. Es una fe que puede escuchar sermones, es una fe que puede asistir a la iglesia, es una fe que incluso puede conocer de doctrinas o incluso reconocer quién es Jesús. Pero es una fe que permanece escondida. Es una fe silenciosa, es una fe cómoda, es una fe que evita el costo de identificarse con Cristo. ¿Y saben cuál es el problema? Es que hoy hay muchas personas así. Personas que sí creen en Jesús, pero que no quieren perder esa aceptación del público, aceptación de lo social. No quieren incomodar sus relaciones, no quieren ser rechazados, no quieren cargar entonces con el peso de identificarse públicamente con Jesús. Y fíjense lo curioso que en este pasaje que acabamos de leer, de Juan 12, 42 al 50, es profundamente confrontador hacia esa idea. Porque fíjense, aquí encontramos hombres en este texto que estaban convencidos por lo que habían visto. Habían visto señales hechas por Jesús. Incluso el texto dice, creían en Él. Pero también nos dice que no confesaban públicamente a Jesús. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué había algo en ellos que amaban más? Iglesia, la aprobación de los hombres, cuando nosotros amamos más la aprobación de los hombres, entonces tenemos una fe que no es salvadora.
Una fe que es aparente, pero es una fe que no es verdadera. Porque la fe verdadera no solo reconoce a Cristo, la fe verdadera se identifica con Él. No se trata solamente de saber quién es Jesús, sino que la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos dispuestos a confesarlo públicamente, aunque hacerlo así tenga un costo para nosotros. ¿Cuál podría ser el costo para un cristiano reconocer a Cristo públicamente? El rechazo, la burla, el que las personas no te acepten tal y como eres o con tu fe. Entonces, esta pregunta que nos hacemos esta mañana y con la que abrimos con este tema es si estamos dispuestos a confesar a Cristo públicamente y a pagar el costo por hacerlo. Si nosotros entramos al versículo 42, que es con el que abrimos el texto, dice: con todo eso, aunque los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Fíjense, dice que habían muchos gobernantes. No está hablando solamente de judíos, está hablando de gobernantes judíos, que muchos habían creído en el Señor, pero que nos dice que a causa de los fariseos no confesaban públicamente el que creían en el Señor. Es impactante este texto, pero también es terrible, porque Juan nos dice que estaban, no que estas personas estaban indiferentes hacia nuestro Señor. No nos está diciendo que eran personas incrédulas, que eran personas ateas, que eran personas que no estaban creyendo a lo que Jesús había hablado, ni creyendo a lo que Jesús había hecho. No está hablando de un rechazo completamente a Cristo. De hecho, en el texto que acabamos de leer, versículo 42, dice que creyeron, pero inmediatamente Juan añade, pero no lo confesaban. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de fe es esta? Porque se están hablando de una creencia, y la palabra de Dios nos invita a creer en Cristo Jesús para poder ser salvos, a creer en Él, porque solamente en Él se halla la vida eterna. Y aquí Juan nos está diciendo que estas personas, estos judíos gobernantes, creían en Él. La pregunta entonces aquí es, ¿qué clase de fe es la que ellos están manifestando? Porque estamos pudiendo ver que es una fe quizá intelectual, tienen conocimiento, una fe superficial, una fe incompleta. Reconocen algo acerca de Cristo, sí, pero no se adhieren abiertamente a Él, no lo hacen públicamente. Y aquí nos va a llevar a un problema, porque querían a Cristo, sí, pero no querían las consecuencias de seguirlo a Él. Querían creer en Cristo, sí, pero no se querían identificar con Él públicamente. Si nosotros vamos a la palabra, la Biblia nos dice un contraste. Fíjense, en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De hecho es un versículo que algunas iglesias evangélicas lo utilizan muy superficialmente. Y digo muy superficialmente porque a veces al predicar, al salir a predicar, van diciéndole a las personas que hagan una oración o que si desean hacer una oración donde reciben a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, y ellos les leen por lo regular este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y después de que terminas de hacer esa oración, terminan muchas veces diciéndoles a las personas que hay una fiesta en el cielo porque acaban de confesar con su boca que Jesús es el Señor y le abren la puerta de su corazón para que Él entre y que desde ese momento ya está la salvación en la persona. Pero el versículo no nos lleva a eso.
Habla de una confesión públicamente. Si entramos en contexto, en el tiempo que se escribió, tiempo de los romanos, tiempo donde Pablo, que fue quien escribió esta carta, estaba siendo perseguido por los judíos. ¿Sabes qué pasaba si tú públicamente confesabas a Jesús como el Señor? Ibas a ser perseguido. Quizá te iban a intentar matar en aquel momento. No te iban a dejar vivir tranquilo. Entonces cuando Pablo habla esto, si confesares con tu boca, no habla solamente que tú ahí en lo secreto, ahí con dos personas, simplemente digas, Señor, te confieso como mi Señor y mi Salvador y te abro las puertas de mi corazón. En una oración que pareciera mágica. No. Está hablando que lo hagas públicamente, que no importando la persecución, no importando el problema que te pudiera traer, tú confieses públicamente que crees en Jesús, y no solamente en Jesús, lo crees como el Señor. Y aparte lo hace que lo hagas con todo tu corazón y que creas, que tengas el conocimiento de que y la convicción de que Dios le levantó de los muertos. Está hablando de la resurrección, está hablando de la glorificación. Y de esa manera entonces serás salvo. Porque, iglesia, entiende esto, la fe salvadora no va a permanecer oculta. No basta asentir mentalmente el Evangelio de Cristo. La fe salvadora, la verdadera fe, abraza a Cristo, se somete a Cristo y confiesa a Cristo en todo tiempo y en todo momento, en toda circunstancia. No por ratos, no por horas. No vienes y confiesas a Cristo cuando estás en la iglesia, cuando le alabas y le cantas con los hermanos más que comparten tu misma fe, pero sales de tu iglesia y te vas con tu familia, sales de la iglesia y te vas a tu trabajo, sales de la iglesia y te vas a la sociedad, y entonces ahí escondes tu fe y ya no la confiesas. Entonces la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana es, ¿qué estaba frenando a esos hombres para que no pudieran dar ese paso de confesar públicamente a Cristo? El siguiente versículo, versículo 43, nos lo dice. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que ellos amaban? Más la gloria de los hombres que el de la gloria de Dios. Terrible. Aquí Juan nos está dando un diagnóstico del corazón de las personas. No era la falta de evidencia, no era la falta de revelación, no era la falta de que a Jesús le hubiesen faltando más argumentos, más señales. No había nada de eso. El problema era de su corazón y de lo que ellos amaban. Amaban más la gloria de los hombres. Porque, iglesia, lo que amas, eso es lo que va a controlar lo que tú haces. Lo que tú amas, lo que está en el centro de tu corazón va a controlar lo que el día de hoy tú estés haciendo. No puedes poner en primer lugar a Cristo Jesús o decírtelo, a sentírtelo en tu mente, pero estar dando prioridad a otras cosas, porque entonces no estás amando verdaderamente a Cristo. Estás amando otras cosas. Reflexionemos en esta mañana qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que controla diariamente nuestras vidas. Porque muy posiblemente eso que está controlando el día de hoy nuestras vidas, lo que está controlando el día de hoy nuestros pensamientos, lo que el día de hoy está controlando nuestras acciones, nuestro tiempo, eso es lo que verdaderamente amamos. ¿Qué amaban estas personas? ¿Qué amaban esos líderes judíos, esos gobernantes? Amaban el prestigio, amaban la aceptación de la sociedad, amaban el reconocimiento. Y cuando una persona ama este tipo de cosas, ama el éxito, ama el estatus en el que se encuentra, ama las personas con las que se encuentra, aman ese reconocimiento que han ganado, ellos tienen temor a perderlo. Y ese temor a perder esas cosas hace que tengan temor al hombre. Y entendamos algo, el temor al hombre es algo poderoso
pero a la vez es algo terrible. ¿Por qué terrible? Porque es algo, bueno, primero, porque es poderoso. Porque es algo que te va a llevar a hacer todo en contra de Dios. Por no quedar mal con el hombre. Y terrible a la vez, porque puedes hacer con eso que calles la verdad, que escondas tu fe, incluso que llegues a suavizar el evangelio, porque vas a preferir encajar antes que obedecer a Dios. Y esto lo podemos ver, hay muchas iglesias actualmente que hacen este tipo de cosas, incluso callan la verdad. Muchas veces esconden su fe o suavizan. Ese es un peligro, suavizar el evangelio. Por eso vemos a muchos evangélicos que ya no salen a predicar la palabra de Dios, a evangelizar a las calles como lo hacían anteriormente, o lo podemos ver en las Escrituras. Arrepentidos, que el reino de los cielos ha llegado, hablando del arrepentimiento hacia las personas por el pecado, por lo que están haciendo. No, actualmente como suavizan, esconden y suavizan el evangelio, ahora salen con carteles diciéndoles Dios te ama. Y van y predicándole a las personas, si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si estás pasando situaciones económicas difíciles, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar felicidad, dicha. Ese es un nuevo evangelio que se predica actualmente. Porque solamente buscan de la Escritura las cosas que no confronten. Eso es suavizar. No, en esta iglesia no vamos a predicar el arrepentimiento, no vamos a predicar de la condenación, del juicio, del infierno. Porque no vaya a ser que se vayan a ofender las personas y se vayan a salir de la iglesia, se vayan a ir. ¿Cuál es el temor? El temor a no decir la verdad. ¿Cuál es el temor al esconder la fe? ¿Y cuál es el temor a suavizar el evangelio? Pues ese es el temor al hombre. Iglesias que predican, que suavizan el evangelio, que solamente todo se trata de amor, todo se trata de revelaciones hacia el hombre, pero que te digan que te va a sanar, que te va a llevar a las naciones, que vas a ser un grande predicador, que vas a estar de avión en avión, de nación en nación, que te va a dar casas, que te va a dar carros, que te va a dar un negocio, que te va a dar mucha bendición, mucha prosperidad, que en todo tiempo vas a estar bien de salud. Es porque temen al hombre. Es porque aman eso, aman el prestigio. Aman ver sus iglesias llenas de personas que incluso ni siquiera son personas arrepentidas verdaderamente. Y las personas aman ese tipo de evangelios. No, yo no voy a ir a un evangelio, ¿verdad? Una persona así no va a ir a un evangelio a donde se les esté hablando la palabra de Dios y constantemente se les esté hablando del arrepentimiento, de cómo tenemos que conducirnos en Cristo Jesús, de que es su gracia por la que hacemos todas las cosas. Porque ese evangelio se vuelve pesado, se vuelve tedioso, como en algún momento lo hicieron con los discípulos o esas supuestamente personas que ya creían en Cristo Jesús. Cuando les dice que Él es el pan de vida que descendió de los cielos, ¿qué le dicen a esos discípulos? Se dan la vuelta y se van y dicen, qué dura palabra, ¿quién podrá soportarla? Por eso las iglesias que hablan del arrepentimiento, las iglesias que hablan del evangelio, como lo vemos en la Escritura, son las iglesias más vacías. Son las iglesias que pocas personas hay. Pero las iglesias más llenas, que atraen a multitudes, pues son las donde les suavizan el evangelio. Iglesia, el temor al hombre revela la idolatría del corazón. Porque cuando la aprobación humana pesa más que la gloria de Dios, el hombre entonces se convierte en un Dios, y estoy hablando de Dios con D minúscula, en un Dios funcional para esa persona. ¿Cuántos hoy en Cristo creen en Él, pero se avergüenzan de Él?
Ahora entiendes por qué hay muchas iglesias actualmente que también tienen más reconocimiento el hombre, el líder que está ahí enfrente. ¿Por qué ha llamado tanto la atención y tiene tanto auge esas iglesias donde hay apóstoles, donde hay profetas, donde hay no sé qué, evangelistas? Incluso hay unas que dicen que ya son nuevos mesías o que son querubines, serafines y no sé qué tantas cosas más. Porque al suavizarles el evangelio, a predicarles otro evangelio, las personas comienzan a poner su mirada en el hombre, no en Dios, aunque lo mencionen, aunque utilicen la Biblia. Esto no es ninguna, algo nuevo, novedoso. Las herejías han utilizado la Biblia. Todas esas herejías que a lo largo de los siglos las iglesias las han condenado, han sido de personas que han utilizado textos de la Biblia, versículos de la Biblia, para desarrollar esas premisas, esas tesis. Que la iglesia, que no ha sido abandonada por el Espíritu Santo de Dios, que siempre el Espíritu Santo está ahí con ella, es por eso que ha podido condenar ciertas doctrinas, ciertas prácticas como herejías. Entonces, ¿qué pasa con esos lugares? ¿Por qué ponen muchas veces las personas la mirada en el hombre? La mirada en el predicador, la mirada en el líder. ¡Wow! Porque mira qué milagros hace, mira cómo habla, mira cómo se manifiesta, cómo se siente Dios en ese lugar. Habría que cuestionarnos por qué si muchas de sus prácticas dentro del servicio, dentro del culto, va contra la misma escritura. Habría que preguntarnos entonces si eso verdaderamente procede del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios no puede contradecir o ir en contra de la escritura. Todo lo que procede del Espíritu Santo se alinea hacia la escritura, porque eso es lo que nos hace reconocer y saber quién es Cristo, y le da gloria a Dios y gloria al Hijo. Entonces, si hay personas que creen en Cristo, pero se avergüenzan y no lo dicen públicamente, ¿qué pasa ahí? Si hay personas que escuchan la verdad, pero no se identifican con esa verdad, ¿qué sucede? Prefieren quedar bien con el mundo antes de quedar bien con Dios. Terrible. Pero fíjense cómo entonces Jesús va a elevar este asunto aún más alto. En el versículo 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino al que me envió. Jesús está haciendo esta afirmación radical, porque no puede separar a Cristo del Padre. Aquí estamos viendo una exclusividad absoluta en Cristo y en Dios mismo. Porque hoy muchos pueden decir, y a lo largo hemos visto que se han levantado sectas, a donde dicen yo creo en Dios, personas que dicen yo tengo una espiritualidad, como los gnósticos, que dicen yo tengo una espiritualidad, yo creo que hay un Dios que rige todo el universo, es una energía, es una esencia. Personas que pueden decir yo respeto a Jesús. Vimos, no sé, a los musulmanes, que ellos creen en Jesús en una forma. No rechazan de que Jesús haya venido, de que Jesús haya estado, pero ellos dicen, fue un profeta. Pero entonces este tipo de ideas, de creer en Dios, de tener una espiritualidad, de respetar a Jesús hasta cierta manera nada más, es una forma de rechazar al verdadero Cristo, al Cristo revelado, al Cristo completo, glorificado. Y Jesús mismo dice que eso no existe. Por eso en el versículo 44 nos dice que el que cree en Él no cree en mí, diciendo en Jesús, sino en el que me envió. ¿Y quién envió a Cristo? Jesús, el Padre. Y en el versículo 45 nos dice, y el que me ve, ve al que me envió. Fíjense aquí cómo Cristo es la revelación perfecta de Dios. Cristo es la revelación perfecta del Padre.
Entonces rechazar a Cristo es rechazar a Dios mismo. Iglesia, entendamos esto, no existe salvación sin Cristo. No existe una fe verdadera sin Cristo. No existe una relación con Dios rechazando a Jesucristo. No lo hay. Mismo Juan nos dice en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma. Es ahí donde yo les digo que si hay sectas que se levantan a donde dicen y tienen una creencia en Cristo Jesús, pero una creencia nada más como los testigos de Jehová, que también aseguran que Cristo fue solamente un profeta, o una creencia como los mormones que dicen que Jesús fue uno de tantos dioses más. Nuevamente los musulmanes, que para ellos es un profeta. Ahí está la otra secta que salió de aquí de México, la Luz del Mundo, a donde dice que Jesús, pues sí, también fue un enviado, pero hoy hay otro Mesías que es su apóstol. Y así vemos a lo largo del tiempo cómo se van levantando lugares a donde tienen una cierta amistad, una cierta creencia hacia Jesús, pero no completa. No al Cristo revelado de la Biblia. Y entonces Jesús nos está diciendo: si no tienes a Cristo Jesús como el Padre lo envió, como el Hijo de Dios, entonces no puedes tener ni salvación, ni una verdadera fe, ni tampoco una verdadera relación con Dios Padre. Tiene que ser todo por medio de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Negar al Hijo, negar a Cristo Jesús, es negar y no tener al Padre. El mismo versículo dice: pero al que confiesa al Hijo, en plenitud. ¿Qué es confesar al Hijo? No es solamente: sí, creo que Jesús estuvo, que Jesús existió. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos saben y confiesan que Jesús existió, que Jesús vino, que Jesús quiso levantarse, ellos dicen como un profeta. Pero si vas a su libro en el Talmud, ahí dice que Jesús hacía las cosas, era un hechicero, y que todo lo que hacía, esos milagros, no eran milagros de parte de Dios, sino que era hechicería. Incluso dice en su mismo Talmud que Jesús actualmente está pasando la eternidad hirviendo en heces. Entonces no pueden decir, y si tú le preguntas a un judío creyente, él te va a decir que él tiene a Dios con él. Pero el Evangelio dice que el que no tiene al Hijo, entonces no tiene a Dios, entonces no tienen ellos a Dios. Un musulmán se te puede acercar y te puede decir: yo tengo a Dios. Pero si la Escritura dice, si rechazas verdaderamente quién es el Hijo, ¿cómo entonces puedes tú tener al Padre? Si viene un testigo de Jehová y te dice: yo creo y respeto a Jesús, era un profeta, pero no tienen y no lo aclaman como la verdadera revelación, que era el Hijo de Dios, entonces ellos no pueden tener tampoco al Padre. Y fíjense entonces aquí, por eso Jesús vuelve a hablar de la luz, que ya lo había hecho en otro momento. En el versículo 46, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí en mí no permanezca en tinieblas. Diciendo Jesús: yo soy la luz que ha venido al mundo. Porque Cristo no solamente trajo verdad, Cristo no solamente trajo palabras de sabiduría, no, Él es la luz que revela, la luz que expone, la luz que guía, la luz que te saca de la oscuridad. Entonces, ¿qué va a significar confesar a Cristo Jesús? En el versículo 46 dice: yo la luz he venido al mundo, ahí mismo abajo, para que todo aquel que cree en mí
no permanezca en tinieblas. Una verdadera fe que confiesa a Cristo Jesús es una fe que no va a permanecer en tinieblas. Porque la fe verdadera va a llevar al hombre a salir de las tinieblas a la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo Jesús. ¿Qué va a ser una fe falsa? Se va a esconder. Una fe falsa va a evitar exponerse. Quiere permanecer cómoda. Quiere tener una fe que se esconde. Porque una fe que se esconde es una fe que no ha nacido de nuevo. Por eso podemos ver que hay personas que se dicen ser creyentes en Cristo, pero quieren a un Cristo privado, un Cristo solamente en su mente, un Cristo que no revele allá afuera quiénes son. No van a decir allá afuera que son cristianos. No quieren hacerlo públicamente. Quieren la salvación de Cristo porque tienen temor quizá a llegar al infierno, a ser condenados eternamente, pero quieren esa salvación sin identificarse públicamente con Cristo. Pero si nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que no llamó Cristo a discípulos en secreto. Cuando se acerca Jesús a Pedro y que le dice que deje esas redes y que lo siga porque lo va a llevar a ser ahora pescador de hombres, lo hace en público y quiere que Pedro lo manifieste en público. Que Pedro en algún momento no lo hacía. En un momento nos muestra en la Escritura que Pedro no tenía esa fe verdadera en Cristo. ¿Qué pasó cuando niega a Jesús? El relato que nos habla la Escritura de que cuando Jesús lo tienen ahí cuestionándolo, que lo han arrestado, llega Pedro al patio y me imagino que habían personas, había un gran argüende, estruendo ahí con las personas, y a Pedro estar platicándolo con las personas, alguien de ellos dice, este también era su discípulo, porque miren, habla igual que él. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Pedro no lo confesó públicamente. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro tenía miedo a que también fuera arrestado. Pedro tuvo miedo a que no lo fueran a matar. No solamente Pedro. En aquel momento ninguno de sus discípulos estuvo presente, excepto Juan. Entonces no vemos a Jesús llamando a sus discípulos y diciéndoles, síganme, crean en mí, pero ahí en lo oculto. El que cree en mí va a tener salvación, pero ahí enciérrate en tu cuarto, tenlo en tu mente, tenlo en tu corazón. Yo soy el verdadero, el Hijo de Dios. No. Él los llamó para que lo manifestaran públicamente, porque si no lo hubieran hecho públicamente, el Evangelio no hubiera llegado hasta nuestras vidas. Y ahora Jesús, fíjense cómo termina con una advertencia. En el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice Jesús, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero fíjense cómo abre el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Entonces aquí podríamos decir que Jesús está contradiciendo, porque anteriormente estábamos viendo que la cruz vino para juzgar. Que Jesús tiene la autoridad para juzgar. Entonces, ¿por qué aquí está diciendo, si no guardas mis palabras, en pocas palabras, si no crees en mí, no crees en lo que yo te estoy diciendo, yo no te voy a juzgar? Pero adelante dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Porque aquí lo que está hablándonos es el corazón de la primera venida de Cristo Jesús. ¿Qué es la salvación? Él vino extendiendo gracia. En el primer momento que Él estuvo aquí, Él vino ¿para qué? Para salvar al mundo, no para condenarlo y juzgarlo en ese momento. Pero el que a Él haya venido con esas manos extendidas de gracia, no elimina el juicio que ya hay. Porque al que rechaza, ya está en juicio. Porque la cruz, así como vino a salvar, también vino a enjuiciar, a condenar a los que la rechazan. En el versículo 48
Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y aquí vemos el juicio. La palabra que ha hablado, ella es la que le juzgará. Por eso, en el versículo 44 y 45 dice, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió, porque la palabra que él le habla no viene de él, procede del Padre. Y en el 45, el que me ve, ve al que me envió. Entonces aquí en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién es? La palabra. ¿De quién viene la palabra? De Dios. Y aquí estamos en un momento serio. Esto es muy serio, porque el mismo evangelio que salva, también es el mismo evangelio que condena a todo aquel que lo rechaza. Rechazar activamente a Cristo Jesús, rechazar activamente al evangelio de Cristo, es permanecer bajo la condenación. Y aquí viene algo bien curioso y terrible. Permanecer en silencio, decir yo soy cristiano, pero permanecer en silencio también es una forma de rechazo. Porque hay algo en tu corazón. Si tú dices yo creo en Jesús, pero lo escondo, me avergüenzo, es por algo. Y en el versículo 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Las palabras de Dios son mandamiento ¿de quién? Del Padre que lo envió. Y en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjense cómo aquí Jesús nos está hablando de una primera, de su autoridad divina. Él habla con autoridad profunda, porque Él viene no hablando palabras suyas, sino hablando palabras de Dios Padre. Procede del Padre, lo que Él habla, tiene autoridad eterna y determina vida o determina juicio, porque dice su mandamiento, o sea, sus palabras, su evangelio que está predicando es para vida eterna. ¿A quién cree? Fíjense entonces cómo este pasaje destruye la idea de una fe superficial y de una fe cómoda. Una fe así no es una verdadera fe. ¿Por qué? No toda fe va a salvar, no toda creencia va a transformar las vidas y no toda admiración es conversión verdadera a Cristo. Por lo tanto podemos entender que podemos vestirnos como cristianos, actuar como cristianos, vivir como cristianos y aún así quizá no tener una fe verdadera en nuestras vidas. Una fe que verdaderamente confiese a Cristo Jesús. Porque la fe verdadera va a amar la gloria de Dios. Jamás va a buscar su gloria, siempre va a buscar la gloria de Dios. Una fe verdadera sale a la luz, jamás va a intimidarse, jamás va a avergonzarse. Va a confesar a Cristo en todo tiempo y va a permanecer en la palabra de Dios. Comprendamos y entendamos que hay muchos que quieren a un Cristo en privado, una fe sin tener un costo, pagar un costo, un evangelio que no avergüence. Pero la misma palabra de Dios, y Jesús lo dijo en Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y en la de los santos y ángeles. Aquí ya está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El que se avergonzare del Hijo, el que se avergonzare de Jesús, de su evangelio, en este tiempo cuando Él venga en gloria, en la gloria de Él, en la gloria del Padre, con los santos, con los ángeles, Él también se va a avergonzar de esa persona. Aunque esa persona haya dicho ser cristiana, si esa persona tenía una fe superficial,
que no públicamente no se rendía a Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús también se va a avergonzar de él en ese momento. Y aquí es donde tenemos que entender algo. ¿Estoy escondiendo mi fe? ¿Temo más a las personas que a Dios? ¿He confesado verdaderamente a Cristo o solo tengo una fe intelectual de conocimiento o una fe cultural, una fe tradicional? Así me lo enseñaron desde pequeño y desde pequeño tengo que hacer estas cosas, yo creo en esto, creo en lo siguiente. Hay muchos que tenemos o se tiene una fe cultural, pero no una fe verdadera en Cristo, de convicción de tu corazón, de tu mente. Porque iglesia, una fe que se esconde, una fe que teme más a los hombres que a Dios, no es la fe a la que Cristo nos está llamando. Porque Jesús no vino a morir para que tener admiradores en secretos, sino discípulos que no se avergüencen de Él y que lo sigan. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Así que hoy sal a la luz, deja el temor al hombre. Ven a Cristo con una fe verdadera, porque el que verdaderamente cree en Él, también lo va a confesar, públicamente y en todo tiempo. Iglesia, Cristo no vino a ser admirado en secreto. Cristo vino a ser confesado públicamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios Padre, Padre Todopoderoso, Padre nuestro, hoy tu palabra, Señor, ha examinado nuestro corazón y reconocemos que muchas veces hemos temido más a los hombres que a ti. Perdónanos por toda vergüenza que en algún momento hayamos tenido, o todo silencio cobarde, o por cada vez que hemos ocultado nuestra fe delante de las personas. Por el temor a perder la aceptación de ellas, te rogamos, Señor, que produzcas en nosotros una fe verdadera, una fe que no solo conoce a Cristo, sino que lo ama, que lo sigue, que lo confiesa públicamente. Quita de nosotros el temor al hombre y llénanos del temor santo de Dios. Y si hay alguien, Señor, en este lugar, o que nos esté viendo por redes sociales, que aún vive con una fe superficial o una fe intelectual, trae hoy arrepentimiento verdadero a su corazón, un arrepentimiento genuino, una salvación verdadera a su vida. Que podamos salir de este lugar, Padre, amando más tu gloria que la aprobación del mundo, que la aprobación de los hombres. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo y el único Salvador que puede existir para nuestras vidas. Porque sabemos y reconocemos que sin Cristo, sin nuestro Señor Jesucristo, no podemos tener acceso al Padre. Que en Él se encuentra la plenitud, que en Él se encuentra, Señor, todo lo que nosotros necesitamos y debemos de buscar. Como dice tu palabra, Señor, creerle y buscar a aquel que es el consumador y el autor de la fe, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.